Ahora, en directo, desde la Iglesia Bautista Misionera Internacional, Hay Vida en Jesús, en Independencia, Estado Yaracuy, escuchen la transmisión de nuestra reunión dominical, alabanza, adoración y la predicación de la palabra. Bienvenidos, Hay Vida en Jesús. La semana pasada, nuestro hermano Eric nos habló acerca del camino recorrido y nos ayudaba a reflexionar en la palabra acerca de considerar varios aspectos de que Dios estuvo presente con nosotros en el año pasado. Pero el camino recorrido ya ha quedado atrás, ya ha quedado en el pasado, y para los efectos nuestros, el año 2014 ya no existe. No habrá otro tiempo como el que pasó, y lo que no hicimos en ese tiempo también ya quedó atrás. Ahora tenemos frente a nosotros el año 2015 y le llamaremos el camino por recorrer. Y en esta mañana yo quiero compartir en la palabra del Señor en ese tema, el camino por recorrer. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 1 al 10. Deuteronomio 8, 1 al 10. Y quiero invitarles a todos a que puedan, por favor, estar en pie conmigo para leer esta porción de la palabra del Señor. Deuteronomio 8, 1 al 10. Y quiero invitarles a que todos podamos participar de la lectura, así que si hay alguien en su lado que no tenga Biblia, pues compártala para que podamos leer todos esta porción de la palabra. Deuteronomio 8, 1 al 10. Y quiero invitarles para que todos juntos leamos esta porción y tratemos de ir todos al mismo tiempo para que así podamos entender el sentido de la lectura. Deuteronomio 8, 1 al 10. Leamos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y le afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella,
tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Señor, bendice una vez más nuestras vidas con tu palabra y permite, Señor, que halles en nosotros corazones, mentes y voluntades dispuestas a hacer lo que ella nos dice. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El año 2015 se ha abierto con su agenda para que comencemos a escribir en él lo que pensamos hacer. Quiera Dios que cada uno de nosotros, al plasmar nuestras metas para este 2015, podamos decir como el sabio que dijo: enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría, en el Salmo 90:12. Que cuando nosotros pensamos en todos los días que necesitamos recorrer durante este 2015, podamos recordarnos y pedirle a Dios que traiga a nuestras vidas sabiduría para que podamos contar adecuadamente nuestros días. Que comencemos este nuevo año y no lo hagamos sin tomar las decisiones que, como Moisés tomó antes de entrar a la tierra prometida, cuando le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Éxodo 33:15. Que no nos enfrentemos nosotros a ningún día de este año sin que Dios vaya con nosotros. Así que entonces nos aventuramos a vivir un nuevo año. Para nosotros este nuevo año, este 2015, será el camino por recorrer. El pasaje que hemos leído nos impide vivir una vida a medias, nos impide vivir una vida con una entrega condicional o parcial a Dios. El gran desafío de este pasaje y el gran desafío de Dios para cada uno de nosotros este año es que vivamos nosotros en una absoluta dependencia de Dios. Las circunstancias que vivimos, amados hermanos, en nuestro alrededor, la realidad que nos toca vivir en este tiempo, nos invita a que nosotros, de una manera dispuesta, de una manera contundente, nosotros decidamos vivir este año 2015 bajo la absoluta dependencia de Dios. Que no hagamos en este año 2015 de separar solo pequeños rincones de la semana para Dios, mientras el resto de nuestro tiempo y de nuestra vida lo compartimos con el mundo. De parte de Dios está todo preparado para que en este año 2015 nos vaya bien. Amén. De parte de Él está todo preparado. Ya Dios hizo lo que Él tenía dispuesto y ya Él ha preparado todo para que este año pueda ser un año de victoria, un año de éxito y un año de bendición para nosotros. Ahora nos toca nuestra parte. En nuestro camino por recorrer hay un pedido por el lugar que debe ocupar la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay una seguridad de la gracia que nos espera, pero por sobre todo hay una confianza en vivir la auténtica prosperidad que viene de Dios. Y hay también una advertencia para nosotros si nosotros no vivimos la vida tomando en cuenta su palabra en nuestras vidas. Vamos a hacer este recorrido por este 2015 basándonos allí en Deuteronomio capítulo 8 y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña, que debemos nosotros tomar en cuenta para el camino que debemos recorrer en este 2015. En primer lugar, el camino por recorrer demanda la guía divina de la palabra de Dios.
Necesitamos poner en práctica, necesitamos tener muy cerca de nosotros cada día de este 2015 la palabra de Dios para que ella nos enseñe, para que ella nos aconseje, para que ella nos instruya y para que ella nos señale cuál es el camino que nosotros debemos andar. Hay que guardar la palabra del Señor. Dice la Biblia en el versículo número 6 de Deuteronomio 8: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Guardarás pues. Una cosa es leer la palabra y otra distinta es guardarla. La idea de guardar es cuando nosotros tomamos algo que tiene un valor muy importante para nosotros y lo colocamos en un lugar bien cuidado donde vamos a estar muy pendientes de eso. Ese es el concepto que nosotros tenemos de guardar una cosa. No guardamos cualquier cosa, guardamos aquello que es bien importante. Y la palabra de Dios nos enseña allí que si nosotros queremos tener éxito en el camino por recorrer de este 2015, debemos guardar la palabra de Dios. No se trata solamente de leerla. Usted pudiera leer toda la palabra de Dios todo el año, pudiera leer la palabra de Dios todo el día, pero si usted no la guarda, ella no cambiará nada en su vida. Podemos saber muchas cosas de la Biblia, pero si nosotros no la guardamos, no va a cambiar nuestras vidas. El salmista decía en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amados hermanos, la única manera, escúcheme bien, la única manera de nosotros no pecar contra Dios es guardando su palabra. Saben, eso no se trata de que porque usted tenga muchos años en la iglesia, porque usted sea evangélico desde hace mucho tiempo o porque usted sea muy buena persona. La Biblia nos enseña que la única forma de nosotros no pecar contra Dios es guardando su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Guardar la palabra de Dios es no tenerla de balde, no es cargarla bajo el brazo, no es tenerla en un lugar muy especial en la casa, es tenerla en un lugar muy especial en nuestra vida, en nuestro corazón. Es tomarla en cuenta ella para nosotros vivir. No solo se trata de guardar la palabra, no solo se trata de tenerla presente, sino que se trata también de cuidar, de ponerla por obra. Dice el versículo 1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de Jehová, que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Se trata de tener muy presente la Biblia en nuestras vidas, amados hermanos, en este año. Pero se trata también, hermanos, de ponerla por obra. De ponerla por obra, que la Biblia que nosotros conocemos, que la Biblia que nosotros leemos, que la Biblia que nosotros estudiamos no sea solamente teoría, no sea solamente religión, sino que sea un modelo o un estilo de vida. Las promesas son numerosas allí en el versículo 1 para aquellos que guardan y ponen por obra las palabras del Señor. Seréis multiplicados, viviréis, entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Esas son las promesas que Dios tiene para aquellos que guardan y ponen por obra su palabra. Para Dios fue muy determinante que su pueblo guardara su palabra antes de entrar a la tierra de Canaán. Saben, Dios sabía cómo era el pueblo. Él lo conocía, así como nos conoce también a cada uno de nosotros. Él sabía que el pueblo a cada rato estaba pecando, a cada rato estaba alejándose de Él, a cada rato estaba tomando otras cosas en su vida y descuidándose de Dios. Por eso Dios sabía que la única manera que el pueblo pudiera permanecer, que el pueblo pudiera estar sin pecar, que el pueblo pudiera estar cerca de Dios, era guardando su palabra.
Y nosotros sabemos que cuando nosotros descuidamos de leer este libro, cuando nosotros descuidamos la Biblia en nuestras vidas, por ahí comienza nuestra vida a enfriarse. ¿Sí? Por ahí comienza nuestras vidas a enfriarse y comenzamos a desconectarnos de Dios. Y por eso Dios quería que el pueblo tuviese muy presente su palabra para entrar a la tierra que Él les estaba prometiendo. Dios les estaba prometiendo cosas muy buenas, pero ¿qué pasa? Si ellos no guardaban su palabra, ellos iban a echar a perder todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. Cuando a Josué se le entregó la tarea de conducir al pueblo de Israel en el camino por recorrer, se le encargó especialmente que él guardara su palabra. Dice Josué capítulo 1, versículos 7 y 8 de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la condición para Dios hacer todo allí al pueblo y a Josué. Esfuérzate, sé muy valiente en guardar y en hacer la palabra de Dios. Para este 2015 las demandas son las mismas. Si queremos que nuestro recorrido por este camino 2015 tenga éxito, la palabra de Dios no debe apartarse ningún día de nuestra vida. Si queremos tener éxito, si queremos llegar al final de este 2015 reconociendo muchas cosas buenas que han pasado en nuestras vidas, todas cosas buenas que han pasado en nuestras vidas, necesitamos nosotros hacer de la palabra de Dios que esté con nosotros cada día y la pongamos por obra. Dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová esté su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dios quiere, hermanos, especialmente que en este 2015 nosotros guardemos y pongamos en práctica su palabra en nuestras vidas. Que no sea simplemente la palabra de Dios un símbolo de que somos evangélicos. Que no sea simplemente un instrumento que cargamos y que cuidamos de llevar a la iglesia cuando vamos. Y algunos ni a la iglesia la traen. Pero sino que hagamos de esta palabra, hermanos, y que la tengamos muy presente en nuestras vidas cada día. No solo para tener la teoría que está en ella, sino para vivir la práctica que ella nos manda hacer. De esa manera, dice la palabra de Dios, entonces te irá bien y harás prosperar tu camino. Decía en la introducción que ya Dios ha preparado la bendición para usted y para mí este año 2015. Depende de nosotros si guardamos y obedecemos su palabra. En segundo lugar, usted debe tener en cuenta en este 2015 que el camino por recorrer se nos abre para que vivamos a la altura de la gracia de Dios. Viviremos, hermanos, este año en la altura de la gracia de Dios. Vivimos los cristianos por fe, no por vista, ¿sí? Ese es un versículo que creo que en este tiempo especialmente necesitamos mucho hacer uso de él. Necesitamos vivir por fe y no por vista en este tiempo. Necesitamos depender de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? La gracia de Dios es poseer algo que otro hizo. ¿Sí? No es algo que usted se gana, no es algo que usted merece, sino que es algo que usted recibe de otro y que no lo merecía. Dice los versículos 6, 10 y 11 de la siguiente manera. Dice el 6, guardaréis pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dice el 10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
Dice allí que te saciarás, dice allí que comerás pan y no comerás pan de escasez, y ya vamos a hablar un poquito de eso. La gracia es el don inmerecido que Dios a ti te ha dado. ¿Saben? La gracia para nosotros es que nosotros contamos con el favor de Dios. Usted cuenta con el favor de Dios en este 2015. Amén. Amén. Usted cuenta con el favor de Dios en este 2015. En otras palabras, amado hermano, amada hermana, usted no vivirá este 2015 solo. Usted va acompañado, y muy bien acompañado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van con usted. Eso nos dice la Biblia. La gracia de Dios está con usted. La gracia de Dios está con nosotros. Dios especialmente va a estar pendiente de usted en este año. Entonces, cuando usted va a buscar empleo, usted no va solo, Dios va con usted. El favor de Dios va a estar con usted, y usted se va a sorprender cuando a usted lo atiendan como usted dice: ¿por qué me atendieron así? El favor de Dios va a estar con usted cuando usted vaya a comprar, y usted va a decir: ¿por qué? ¿Cómo yo conseguí? No puede ser. Sí conseguí, sí consiguió, porque el favor de Dios está con usted. La gracia de Dios está con nosotros. Pero nosotros necesitamos entender, hermano, que vivimos por la gracia de Dios, no vivimos por la fuerza nuestra. Que lo que vamos a lograr en este año 2015 no es porque usted es muy bueno, no es porque usted es muy inteligente, no es porque usted es muy trabajador, no es porque usted se afane este año, sino porque la gracia de Dios va a estar con usted. Nuestra seguridad para el camino por recorrer está en que Dios va con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con usted, hermanos, ¿quién contra usted? No es que no va a tener problemas, no es que no va a tener luchas, no es que no va a tener dificultades, no es que no va a tener momentos duros en el año, pero que Dios va con usted. Y ni los problemas, ni las luchas, ni las dificultades, ni los momentos duros van a poder vencerle a usted, porque Dios a usted le dará la victoria. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, que no fue que no tuvo problemas, duraron nada más 40 años en el desierto. Y Eri nos decía que andaban con un solo vestido durante todo ese tiempo. Y usted dice: ¡ay, Dios! Y usted tiene mucha ropa ya en su closet, ellos andaban con un solo vestido, pero ¿cuál era la diferencia, hermanos? Es que Dios estaba con ellos. Es que Dios estaba con ellos. No importaba lo que ellos como humanos tenían, lo que importaba era que Dios iba con ellos. Hermanos, si nosotros nos ponemos a vivir este año 2015 por nuestra propia fuerza, si nosotros nos ponemos a vivir o nos dedicamos a vivir este año 2015 nada más por lo que usted como humano, por lo que yo como humano pueda hacer, nos espera el fracaso. No vamos a vencer. El pueblo de Israel sabía que si Dios no iba con ellos, ellos iban derrotados. Saben, cada vez que el pueblo de Dios se alejó de él, caían derrotados, eran esparcidos. Cada vez, y hermano y hermana, si nosotros no dependemos de la gracia de Dios, si nosotros no dependemos del favor de Dios que está con nosotros, nos va a pasar lo mismo, porque seremos sencillamente como cualquier otro ser humano, sin Dios. Pero si nosotros dependemos de la gracia de Dios, Él va a estar allí con nosotros, Él va a estar allí a nuestro lado. Seguramente en este nuevo año va a tener muchas inseguridades. Usted no sabe exactamente qué va a pasar este año. Se rumoran muchas cosas. La situación que estamos viviendo hace que la gente especule y diga cosas, unas son verdad y otras no, pero nosotros no sabemos hoy día, a 11 de enero, no sabemos exactamente qué va a pasar este año. ¿Sí? ¿O alguno lo sabe? No lo sabemos, ¿sabe? Pero usted debe saber que Dios ya dispuso todo para que le vaya bien. No importa por los caminos que tengamos que pasar, no importa las circunstancias que tengamos que atravesar este año, el Señor dijo, para que te vaya bien. Si nosotros guardamos y obedecemos su palabra, nos va a ir bien a pesar de la crisis. Si nosotros guardamos su palabra y la ponemos por obra, vamos a tener bendición a pesar de la escasez.
Vamos a tener provisión a pesar del costo de las cosas, si nosotros dependemos de la gracia de Dios. La gracia de Dios es infinita. Dios es infinito en sus recursos. Si usted busca los atributos de Dios, usted verá que todos son infinitos. Dios es bueno. ¿Qué tan bueno es Dios? Inmensamente bueno. ¿Lo ha sido con usted? Dios es grande. ¿Qué tan grande es Dios? El más grande. No hay grande como Dios. ¿Sí? Dios es poderoso. ¿Qué tan poderoso es Dios? Es el todopoderoso. Es el todopoderoso. Cuando pensamos en las cosas que Dios puede darnos a nosotros, Dios es bondadoso. Dios es inmensamente bondadoso. Dice los versículos 7 y 8, porque tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. ¿Sabe usted cuándo Dios le estaba diciendo esto al pueblo de Israel? ¿Sabe dónde estaban ellos en ese momento? En el desierto. Ellos estaban en el desierto. ¿Qué olivo? ¿Qué agua? ¿Qué manantiales? Si no había ni una gota. ¿Qué vegas iban a brotar? ¿Qué montes iban a haber si no había agua? ¿Qué trigo ni qué cebada si lo que comían era maná nada más? ¿Qué vides y qué higueras? Pero la gracia de Dios es infinita. Dios pudo hacer brotar agua de la peña. Dios pudo hacer que lloviera maná en el desierto. Y Dios pudo hacer que vinieran codornices allí. ¿Acaso Dios no puede hacer eso hoy con nosotros? ¿Acaso no es el mismo Dios? Pero nosotros necesitamos confiar en la gracia de Dios. Hoy hay escasez, pero el pueblo de Israel también tuvo escasez. Pero Dios promete que estaremos en una tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Esa es la promesa de Dios. Comeremos pan sin escasez. Crea eso, hermano. Yo no sé si es que Dios se lo va a llevar a usted por otra parte para que allá no haya escasez. No, yo creo que Dios va a quitar la escasez aquí en este pueblo. Yo creo que Dios va a eliminar la escasez en este pueblo. Yo creo que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros podamos depender y vivir de la gracia de Él. No dependemos del gobierno, no dependemos de la producción que haya en este pueblo, dependemos de la gracia de Dios. No se olvide eso en este año 2015, porque es muy fácil que lo recordemos hoy cuando estamos aquí, pero cuando llegamos a la casa y no hay harina y no hay leche, entonces pareciera como que comenzamos a sufrir por eso. No sufra por eso, hermano. Levántese y busque la harina y busque la leche, que sí la hay. ¿Ok? Pero recuerde, búsquela dependiendo de la gracia de Dios. Entonces, en segundo lugar, cuando recorramos este 2015, dependamos de la gracia de Dios, no de la fuerza nuestra. En tercer lugar, el camino por recorrer nos invita a reconocer de dónde vendrá la prosperidad a nuestras vidas. ¿A dónde vendrá la prosperidad a nuestras vidas en este tiempo? Dice el versículo 10, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué llamaba Dios a su pueblo? A reconocer que era Él el que le había dado lo que tenían. Era evidente que de la tierra, hablando del terreno físico que ellos tenían, no podían brotar nada de esas cosas que Dios les estaba prometiendo. Solo Dios, por su poder,
podía ser la fuente, podía ser la fuente de prosperidad del pueblo de Israel. No era porque la tierra era muy buena, no era porque tenía mucha fertilidad esa tierra, no era porque tenían esas cosas, era porque Dios iba a ser la fuente de prosperidad de sus vidas. ¿Cuánto damos gracias a Dios cuando nos sentamos a la mesa? ¿Sabía que mientras usted se sienta a la mesa a comer sus caraotas, sus pastas, sus arepas, su pollo, su parrilla, ya le va a dar hambre, ¿verdad? Muchos no tienen que comer. Uno dice al otro lado del mundo, pero sabe que cerquita suyo también hay mucha gente que no tiene que comer. Y aunque tenga que comer el pan físico, en sus vidas no hay paz, en sus vidas no hay sosiego y comieran como si no comieran. A pesar del pecado, nuestra tierra sigue siendo generosa. ¿Sabían ustedes que Venezuela es uno de los países privilegiados del mundo? ¿Sabían que en Venezuela nosotros tenemos riquezas naturales que no la tienen otros pueblos? Ni siquiera los pueblos del primer mundo ni los países desarrollados tienen muchas de las condiciones que tenemos en Venezuela. Y esto me lleva a pensar, ¿por qué será que entonces estamos viviendo la condición que tenemos ahora? ¿Y saben cuál es la respuesta a esa pregunta? Por el pecado. Por el pecado. No es porque Dios no nos ha provisto, están las cosas ahí, Dios las ha dado, pero el pecado del hombre, el pecado nuestro en Venezuela y en muchas partes, lleva a que nosotros no disfrutemos de la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Y así como pasa en el país, en nuestra vida también. El pecado va a impedir que nosotros recibamos la prosperidad que Dios tiene, pero Dios la tiene allí. ¿Sabe? La palabra clave en este pasaje de Deuteronomio era acordarse. Acordarse. Y uno de los pecados más grandes que tiene el hombre es la ingratitud. ¿Sabían eso? Ingratitud. Dios nos ha formado, nos ha bendecido, nos ha dado muchas cosas y vivimos quejándonos de Él, ¿sí o no? Nos quejamos de los padres, nos quejamos de los hijos, nos quejamos del gobierno, nos quejamos del pastor, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de tantas cosas. Y entonces Dios le ha dado hijo, le ha dado padre, le ha dado casa, le ha dado iglesia, le ha dado pastor. Y entonces usted lo que hace es quejarse de todo lo que Dios le dio. Así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos. ¿Cuántas veces pasamos y en el año nos quejamos por todo lo que está pasando y no hacemos algo más bien por decir, Dios, tú puedes cambiar esto que está pasando? Esa debe ser la actitud correcta de nosotros. Debemos reconocer a Dios y su intervención en nuestras vidas. Toda auténtica prosperidad proviene de Dios. Escúcheme bien. Toda auténtica prosperidad proviene de Dios. ¿Y por qué quiero que resalte la palabra auténtica allí? Hoy día hay muchas corrientes por ahí que hablan de prosperidad, de una falsa prosperidad, y hacen ver la prosperidad como lo material, ¿cómo se llama? La acumulación de muchas cosas materiales te hace próspero. Eso es falso. ¿Sería Venezuela entonces un país próspero hoy? Venezuela es un país que tiene muchos recursos, pero es un país pobre. ¿Por qué? Porque no hay prosperidad. Y la prosperidad viene por la satisfacción que nosotros recibimos al usar lo que tenemos. Hay mucha gente que aunque tiene acumulación de cosas, no está satisfecho, no es feliz. Esa persona no es próspero. Entonces por ahí se vende la idea ahora de que usted puede pactar con Dios, que usted puede comprar con Dios, que usted puede hacer un contrato con Dios para usted darle a Dios, para que Dios le dé más. No, la auténtica prosperidad viene de Dios, no viene de lo que usted puede hacer o no hacer. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La vida que bendice a Dios por todo lo que tiene será un alma próspera. Eso dice la Biblia también. La persona
que bendice a Dios por todo lo que tiene será un alma próspera. No diga yo lo logré, no diga yo lo hice, no diga yo lo puedo, diga como el apóstol, lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga que es que su negocio es muy bueno, no diga que usted es que es muy brillante como empleado, no diga que es que usted es tan buen estudiante que sale bien. Dígalo que Dios le ha bendecido con la inteligencia que usted tiene. Diga que Dios reconozca que Dios lo ha bendecido con el negocio que usted tiene. Reconozca que Dios lo ha bendecido con la profesión que usted tiene. Reconozca que Dios lo ha bendecido por el cargo que usted tiene. Reconozca que Dios lo ha bendecido por la posición que usted tiene en la vida. Dios es el que puede dar riqueza. Saben, a veces nosotros nos ufanamos de las cosas que tenemos en este mundo y de repente así se pueden volver sal y agua, como dice la canción. Dice el versículo 17: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. No es por mi fuerza, hermano, es por la fuerza de Dios que está en mí. No es por mi capacidad, sino por la capacidad de Dios que está en mí, por la suficiencia de Él. Saben, a veces nosotros nos ufanamos de lo que hacemos y logramos en esta tierra, pero ¿de quién es esta tierra? ¿De quién es el suelo que usted pisa? ¿De quién es el aire que usted respira? ¿De quién es la luz que puede alumbrar para que usted pueda hacer lo que hace? No nos engañemos, hermanos, creyendo que por nuestras propias fuerzas podemos hacer las cosas. Es por la misericordia de Dios. Es por la bendición de Dios que nosotros podemos. Entonces, en este nuevo año, los bienes que recibamos, tomémoslo con gratitud, recordando que provienen de la mano de Dios. Recordemos que no es por mi poder ni por mi fuerza la que nos da la prosperidad. Reconozcamos a Dios en nuestras vidas. Si usted reconoce a Dios en su vida, Dios va a seguir trabajando allí en su vida. Pero necesitamos reconocer a Dios. Necesitamos reconocer que la auténtica prosperidad que puede venir a nuestras vidas, esa prosperidad solo puede venir de Dios. Y por último, el camino por recorrer nos advierte sobre las consecuencias de olvidarnos del Señor. También allí el Señor nos dice que si nos olvidamos este año 2015 del Señor y si comenzamos a vivir nuestra vida sin tomarlo en cuenta a Él, también van a venir algunas cosas a nosotros. Dice el verso 14 de la siguiente manera: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano. Saben, la rebelión y el orgullo vendrán a nuestras vidas si nosotros nos alejamos de Dios. La rebelión y el orgullo vendrán a nuestras vidas y nos creeremos que no necesitamos buscar a Dios. Nos creeremos que yo no necesito porque yo tengo un trabajo, yo tengo un sueldo, yo tengo un carro, yo tengo una casa, y entonces pensaremos que no necesitamos a Dios. Eso es lo que viene cuando nosotros nos alejamos de Dios. El pueblo de Israel se olvidó de Dios muchas veces y por esa causa fueron esclavos, fueron esparcidos y fueron derrotados. No hagamos nosotros lo mismo en este 2015. El camino por recorrer nos advierte que hay consecuencias si nosotros nos olvidamos de Dios. Seremos esclavos, seremos esparcidos, seremos derrotados. Y quizás estas palabras suenan duras, pero ¿cuántos son esclavos de su trabajo? ¿Cuántos son esclavos de su marido? ¿Cuántos son esclavos de sus hijos? ¿Cuántos son esclavos del gobierno? ¿Cuántos son esclavos del 15 y último? ¿Cuántos son esclavos? Somos esclavos a veces. Si nos alejamos de Dios, vamos a ser esclavos de este mundo. Si no reconocemos a Dios, vamos a ser esclavos de este mundo. Seremos esparcidos también, como el pueblo de Israel.
Los esparcieron, ellos tuvieron varias veces que los esparcieron, tuvieron que irse a otros lugares. Y muchas veces, si nosotros no cuidamos de tener a Dios en nuestras vidas, vamos a vernos por ahí buscando ayuda en otro lado, buscando atajos, como hablábamos en estos días, para resolver nuestra vida. No tenemos necesidad de eso si permanecemos en Dios. Pero dice también que si nos alejamos de Dios, si nos descuidamos de Dios, seremos derrotados. Seremos derrotados. Yo creo que ninguno de ustedes quiere ser derrotado este año, ¿no? Creo que todos queremos tener la victoria al final de este año. Entonces, atendamos esta advertencia para que en este nuevo año no nos distraigamos buscando más las cosas de este mundo, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios y pongamos nuestra mirada en Él para que la bendición que recibamos venga de Él y no provenga de otro lado. La Biblia nos habla de la disciplina. Dice el versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Saben, Dios no nos puede dejar sin castigo. Y cuando hablo de castigo, hablo del concepto de castigo de disciplina, no de maldad, sino de amor. Si nosotros nos portamos mal, Dios no nos va a dejar sin disciplina. Dice la Biblia allí en Hebreos 12:6, que Dios al que ama castiga como al Padre al Hijo a quien quiere. Amado mi hermano, mi hermana, si en este año tú te alejas y te apartas del Señor, el Señor tiene que disciplinarte. Y la disciplina de Dios a nosotros no es fácil. Y necesitamos entonces nosotros permanecer cerca de Dios para que entonces esa disciplina no llegue a nuestras vidas. En conclusión, amados hermanos, hemos entrado en el 2015, el camino por recorrer. ¿Qué vamos a hacer ahora? La palabra de Dios nos enseña en esta mañana que si queremos tener éxito, que si queremos tener bendición en este año, número uno, no dejemos la palabra de Dios como la guía para el camino. Número dos, considera la gracia de Dios. Tú estás aquí. Tú eres lo que eres por la gracia divina, por la gracia de Dios. Número 3, reconozcamos que toda auténtica prosperidad viene de Dios. Y número 4, reconozcamos también que la palabra nos advierte que si nosotros nos alejamos de Dios en este 2015, también vamos a recibir la disciplina del Señor. De esta manera, hermanos, ya estamos advertidos por el Señor. El Señor le dio todas estas instrucciones al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, para que cuando estuviesen en ella ya sabían cómo debían comportarse, ya sabían lo que debían tomar en cuenta en sus vidas. Hoy día Dios nos dice estas palabras a nosotros, ya nosotros sabemos lo que debemos hacer en este 2015 para que nos vaya bien. ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien en este año? Yo quiero que si usted quiere que le vaya bien en este año y usted ha entendido lo que la palabra de Dios nos enseña en esta hora, se ponga de pie conmigo y pueda orar al Señor y hacer un compromiso con Dios en esta mañana de que en este año 2015 usted va a guardar y obedecer la palabra de Dios. Usted va a depender de la gracia de Dios en su vida para vivir, y usted va a agradecer y reconocer que la prosperidad auténtica viene solo de Dios, y va a tener en cuenta que si se aparta de Dios, ya usted sabe lo que nos puede pasar. Vamos a orar en esta mañana y pidámosle a Dios que Él nos ayude para que esta palabra que aprendemos hoy podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Padre, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu bendición, por tu amor, por encontrarnos. Gracias, Dios, por venir a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no estamos solos cuando emprendemos un camino. Gracias, Señor, porque tenemos un camino por recorrer este año, camino que desconocemos exactamente qué va a pasar en el transcurso. Pero, Señor, gracias porque sabemos que tú vas con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das las instrucciones que nosotros debemos seguir para que nos vaya bien, para ser bendecidos, para ser prosperados.
para tener éxito, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por las instrucciones tuyas. Gracias por dejarnos tu palabra, ese manual precioso, para que a través de tu palabra nosotros podamos ser instruidos, enseñados, redargüidos y de esta manera saber, Señor, el camino que debemos andar. Gracias, Señor, por la gracia tuya que está en nuestras vidas. Porque tú nos has dado por gracia, Señor. Porque tú nos has rescatado por gracia. Y porque por gracia tú vas con nosotros, por amor, Señor. Dios, gracias porque tú nos prosperas. Gracias porque la verdadera prosperidad viene de ti. Y la verdadera prosperidad es tenerte a ti en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, por eso. Y gracias, Señor, por advertirnos también las vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, por eso. Y gracias, Señor, por advertirnos también que tú nos disciplinas. Nos disciplinas porque nos amas. Y nos disciplinas, Señor, para que nosotros podamos ser mejores. Para que nosotros podamos vivir como tú quieres que vivamos. Para que así recibamos, Señor, todas las bendiciones, toda la prosperidad, toda la ayuda, todo el apoyo, todo lo que necesitamos nosotros en este 2015 para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos. Y gracias, Dios, porque podemos emprender este camino por recorrer que tenemos contigo en nuestras vidas dirigiéndonos. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.